Baruch Hashem Yahweh Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach, Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es Compasión. Una vez más, Baruch Hashem Yahweh Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Empecemos con el pasuk base que tenemos en Bereshit, Génesis 30:20, y dice así: Lea dijo, Elohim me ha dado un regalo maravilloso. Ahora por fin mi esposo vivirá conmigo, puesto que le he dado 6 hijos. Y ella lo llamó Zebulún, que significa habitando o habitando juntos. Este tema es sumamente interesante, más que muchos, porque vamos a repasar algunas cosas que ya conocemos, pero vamos a entenderlas siempre de una perspectiva un poco diferente. Como siempre, encontraremos en el desarrollo de este video algunas cosas importantes que tienen que ver con la siembra de semillas de Gesed. Gesed es gracia, y Rahem significa misericordia en hebreo, y descubriremos la manera en cómo la cosecha de los frutos del arrepentimiento y la compasión aparecen cuando más lo necesitamos. Cuando digo Ahim Ahayot, estoy diciendo hermanos y hermanas. Ahim es hermanos, Ahayot es hermanas, es hermano en singular. Y cuando digo Baruch Hashem, estoy diciendo Baruch significa bendito, y Ha es él, y Shem es nombre. Baruch Hashem es bendito el nombre. Cuando digo Baruch Hashem Yahweh, estoy diciendo Baruch Hashem Yahweh es bendito sea el nombre de Yahweh. O Baruch Hashem Yeshua HaMashiach, bendito sea el nombre de Yeshua el Mesías. Entonces en este vídeo entenderemos por medio de un testimonio entrañable el Ahavá, o Ahavá es amor, del Abba es padre, actuando en épocas de nuestra vida en que parece que son semillas amargas para unos y agridulces para otros. Comprenderemos por medio también de una vida ejemplar, en este caso del patriarca, cómo se forjan los destinos de cada uno de nosotros, aun cuando no entendemos aquellos momentos que nos tiran a una caída en un pozo sin fin, hasta que sentimos las cálidas manos de nuestro Adón atrapándonos justo antes de estrellarnos en el fondo de nuestros graves errores. Y para ello pues vamos a leer un libro que está en otro libro que se llama el Testamento de los 12 Patriarcas, y es el Testamento de Zebulún. Ya nuevamente Ahim Ahayot, esto lo hago para ayudar, para que lo tengan ahí también estas enseñanzas, para que las miren pues cada cierto periodo, ¿no? Ahí están los vídeos en la Kehilá, y entonces los vídeos hay que verlos varias veces, porque la palabra, los escritos y el Tanaj nos ayudan a perfilar nuestra vida hacia una vida un poco más normal, de acuerdo a lo que el Abba quiere, ¿no? O sea, más apartada, más kadosh. Testamento de Zebulón tenemos aquí, ¿no? Entonces vamos a ver el Perek 1, que dice: copia de las palabras de Zebulón del testamento que dio a sus hijos a la edad de 114 años, 2 después de la muerte de Yahusef. Les dijo: oídme, hijos de Zebulón, prestad atención a la palabra de vuestro padre. Yo soy Zebulón, un buen regalo para mis padres. Al nacer yo, se enriqueció muchísimo nuestro padre en rebaños de ovejas y bueyes, ya que consiguió su lote por los bastones de 2 colores. Entonces esto de los bastones de 2 colores se describe aquí en Bereshit 30 del 19 al 47, cuando dice: Lea concibió otra vez y dio un 6º hijo a Jacob. Lea dijo: Elohim me ha dado, eso es lo que acabamos de leer. Luego pasamos al 21 y dice: después de eso, ella dio a luz una hija y la llamó Dina. Controversias sobre derechos. Entonces Elohim tomó nota de Rachel, escuchó su oración y la hizo fértil. Ella concibió, tuvo un hijo, y dijo Elohim: ha quitado mi desgracia. Ella lo llamó Yahusef, que él añada, diciendo: Yahweh me añada otro hijo. Después que Rachel había dado a luz a Yahusef,
Jacob dijo a Labán: envíame de camino para que pueda regresar a mi propio lugar, a mi propio país. Déjame llevarme a mis esposas por quienes te he servido y a mis hijos, y déjame ir. Tú sabes muy bien cómo te he servido fielmente. Labán le respondió: si me consideras favorablemente, entonces por favor escucha. Yo he observado las señales que Yahweh me ha bendecido a causa tuya. Nombra tus jornales. Él dijo, y yo los pagaré. Jacob respondió: tú sabes cómo te he servido fielmente y cómo tu ganado ha prosperado bajo mi cuidado. Los pocos que tenías antes de que yo viniera han aumentado sustancialmente. Yahweh te ha bendecido donde quiera que yo he ido, pero ahora, ¿cuándo proveeré yo para mi propia casa? Labán dijo: ¿qué debo darle? Nada, respondió Jacob, solo haz esta cosa por mí. Una vez más, yo pastorearé tu rebaño y lo cuidaré. También pasaré por todo el rebaño y escogeré todas las ovejas grises entre los carneros y todas las que son manchadas y pintadas entre los carneros. Estos serán mis jornales, y yo dejaré que mi integridad esté como testigo contra mí en el futuro, porque es mi recompensa delante de ti. Todo carnero que no sea manchado o pintado entre los carneros y los grises y entre los carneros contará como robado para mí. Y Labán respondió: como tú lo has dicho, así será. Ese día Labán removió los carneros que eran manchados o pintados y todas las cabras que eran manchadas o pintadas, todas las ovejas grises y todos los que eran blancos entre ellos, y las dio a sus hijos, y puso 3 días de distancia entre él y Jacob. Jacob apacentó el resto de los rebaños de Labán. Jacob tomó ramas verdes de árbol de estoraque, nogal y castaño, y peló en las franjas blancas, descortezando las ramas, y mientras pelaba lo verde, la franja blanca cual él había hecho aparecía alternando en las ramas, y puso las ramas que había descortezado paradas delante de los bebederos de agua para que los animales las vieran cuando vinieran a beber. Y puesto que ellas procreaban cuando venían a beber, los animales se juntaban delante de las ramas y parían cabritos manchados, pintados y listados. Jacob dividió los animales e hizo que los animales se aparearan con los pintados y oscuros en el rebaño de Labán. Él también mantuvo su propio rebaño separado y no los unió con el rebaño de Labán. Cuando fuera que los animales más fuertes venían a hacerlo, Jacob ponía las ramas en los bebederos para que los animales las vieran y concibieran en su panza delante de ellas. Pero él no ponía las ramas delante de los animales más débiles, así los más débiles eran de Labán y los más fuertes eran de Jacob. De esta forma el hombre se enriqueció y tenía grandes rebaños, junto con esclavos y esclavas, camellos y asnos. Entonces eso es lo que hizo Jacob para poder obtener un rebaño, ¿no?, para él. Ahora, en el Pasuk 4 del Perek 1, Perek es capítulo, Pasuk es verso, dice: no tengo conciencia, hijos míos, esto es muy importante, de ningún pecado durante mi vida, salvo de pensamiento. Entonces aquí tengo el Strong para Zebulón, que significa pues habitación, lo que habíamos visto, ¿no? Entonces aquí tenemos Zebulún, Zabulón, como lo traducen, Zebulún o Zebulón. Y dice: no me acuerdo de ninguna transgresión de la Torá, salvo el pecado de ignorancia cometido contra Yahusef, porque determiné con mis hermanos no decir nada a mi padre de lo sucedido. Mucho lloré en secreto, pues temía a mis hermanos, ya que habían convenido todos que si alguien desvelaba el secreto sería pasado por la espada. Pero cuando querían acabar con Yahusef, les exhorté con muchísimas lágrimas a que no cometieran tal impiedad. Los bastones de 2 colores y las ovejas pintadas, he puesto aquí en mis notas, representan la unión de Asenat, la hija de Potifera, la sacerdotisa de Om, ¿no?, de la esposa de Yahusef en Misraim. Es decir, que sus hijos pues son estas ovejas pintadas, ya que ella era de una piel muy morena, ¿no? Los Misraimim eran y son muchos de ellos muy morenos. Entonces ahí viene la mezcla, ¿no? Y de por qué pues hay muchas mezclas también sobre todo, bueno, en América Latina y en todo el mundo. En el Perek 2 vemos a Zebulún con Yahusef,
que está triste, ¿no? Y dice, habían llegado Shimeón y Gad, airados contra Yahusef, dispuestos a aniquilarle. Cayendo de hinojos, les decía, apiadaos de mí, hermanos míos, tened compasión de las entrañas de Jacob nuestro padre. No pongáis vuestras manos sobre mí para verter sangre inocente, ya que no he faltado contra vosotros. Si lo hubiera hecho, aplicadme un correctivo, pero no levantéis vuestras manos a causa de Jacob nuestro padre. Después que afligido pronunció estas palabras, me sentí movido a compasión y comencé a llorar. Mi corazón se derritió en mi interior y toda la masa de mis entrañas se reblandeció en mí. Lloraba Yahusef y yo con él. Mi corazón palpitaba con fuerza. Las articulaciones de mi cuerpo se descoyuntaron y yo no podía tenerme en pie. Viendo Yahusef que lloraba yo con él y que los demás se lanzaban a matarle, se escondió detrás de mí suplicándoles. Reuben intervino así: hermanos, no lo matemos, sino arrojémoslo a una de esas cisternas secas que cavaron nuestros padres y en las que no hallaron agua. Pues por esta razón había impedido el Adón que subiera agua por ellas para que Yahusef pudiera salvarse. Así lo hizo el Adón hasta que vendieron a Yahusef a los Yishmaelitas. Entonces fue un propósito, ¿no? Según lo que dice Zebulón aquí. En el Perec 3 vemos unas sandalias aquí. Porque de eso trata el Perec. Dice, hijos míos, yo no tuve parte en el precio de venta de Yahusef, pero Shimeón y Gad y los otros 6 de nuestros hermanos tomaron el dinero de la venta de Yahusef y se compraron sandalias para ellos. Sus mujeres e hijos dijeron así: no compraremos con él alimentos, ya que es el precio de la sangre de nuestro hermano, sino que lo pisotearemos con nuestros pies, pues dijo que iba a reinar sobre nosotros. Así veremos en qué paran sus ensueños. Entonces, pues se burlaban, ¿no?, de él, como también se burlaron aquel ladrón también, y los mismos Yahudim se burlaron de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y pues ya sabemos lo que vino, lo de la sangre sobre ellos, que ellos la pidieron, ¿no? Y otra vez Ahim Hayot dice que se compraron sandalias. Esto también tiene que ver con una descendencia Kadosh apartada, porque muchas veces nosotros pues invertimos nuestro dinero, nuestros recursos, no en llevar la palabra, sino en nuestros propios gustos, en nuestras propias cosas, ya en nuestros propios deleites, en nuestras propias pues satisfacciones para poder vernos exteriormente bien. Pero recuerden que a veces, casi siempre, más importante que el exterior es nuestro interior. Y a veces nuestro exterior habla de nuestro interior. Baruch Hashem. Entonces en el 4 dice que este pasuk al parecer no es parte del escrito original, sin embargo lo voy a leer. Dice: por esta razón se haya escrito en el libro de la Torá de Moshe, al que no quisiera suscitar descendencia a su hermano, desátenle las sandalias y escúpanle a la cara. Entonces esto pues habla también de la vida de Yahudá, ¿no? De que pues escupieron a Yeshua HaMashiach, y por eso es que la mayor descendencia viene de la casa de Israel. Entonces, pero como les digo, este pasuk al parecer no es parte del escrito original, porque eso sucedió posteriormente. Sin embargo, ha sido puesto ahí como una referencia, pues para que se entienda mejor. Los hermanos de Yahusef no querían que éste viviera, por eso el Adón les desató las sandalias que se habían calzado contra Yahusef, su hermano. Pues llegados a Mitzrayim, ellos fueron los siervos de Yahusef quienes les desataron las sandalias ante la puerta de la ciudad, y así se arrodillaron ante su hermano como ante el faraón. Sin embargo, no solo se arrodillaron, sino que fueron cubiertos de esputos inmediatamente, aún de hinojos ante él, y así quedaron confundidos ante los egipcios, pues estos escucharon luego todas las maldades que habían hecho a Yahusef. Los esputos son escupidas, ¿no? Entonces, pues los escupieron. Les pagaron de la misma manera en que ellos habían pues tratado al símbolo, a la tipología del ungido. En el Lucas Hillel 8:17 dice: porque nada está oculto que no haya de ser descubierto, nada está escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Veamos en el Perec 4,
Dice, vemos aquí a Yahusef que lo van a meter a la cisterna y dice, después de arrojarle a la cisterna, se pusieron a comer. Yo no probé bocado durante 2 días con sus noches, lleno de pena por Yahusef. Tampoco Yahudá comió con ellos, sino que estaba vigilando el pozo, temeroso de que Shimeón y Gad fueran y lo mataran. Viendo que yo no comía, dispusieron que lo vigilase hasta su venta. Pero Yahusef en la cisterna pasó 3 días con sus noches y lo vendieron así hambriento. Se enteró Reuben de que Yahusef había sido vendido en su ausencia, rasgó sus vestiduras y se lamentó con estas palabras: ¿Cómo podré mirar el rostro de Jacob, mi padre? Tomó el dinero y corrió tras los mercaderes, pero no halló a ninguno, ya que dejando el camino principal habían tomado un atajo a través del país de los trogloditas. Los trogloditas eran gente bárbara y cruel que vive en cavernas. Reuben no comió durante ese día. Se acercó entonces Dan y le dijo: no llores ni te lamentes, pues se me ha ocurrido lo que vamos a decirle a nuestro padre. Sacrifiquemos un cabrito, impregnemos con su sangre el manto de Yahusef y digamos: mira, si este es el manto de tu hijo. Y así lo hicieron. Pues cuando iban a vender a Yahusef, le despojaron del manto de nuestro padre y lo cubrieron con uno viejo de un esclavo. Shimeón tenía el manto y no quería entregárnoslo, pues deseaba rasgarlo con su espada, airado porque Yahusef, a quien no había podido matar, aún vivía. Nos levantamos todos contra él y le dijimos: si no nos lo das, diremos que tú solo has cometido esta maldad en Israel. Él lo entregó y obraron tal como había dicho Dan. Entonces ahí juzgó Dan, que significa juez, y no partieron el manto, ¿no? La túnica de multicolor, la túnica multicolor. En el Perec 5 vemos aquí a Zebulón, ¿no?, llorando, porque él era muy compasivo. Dice: ahora, hijos míos, os conmino. Conminar es intimar o presionar, a que guardéis los mandamientos del Adón. Seáis compasivos con el prójimo y mostréis entrañas de misericordia hacia todos, no solo hacia los seres humanos, sino también hacia los irracionales. Por esta razón me ha bendecido el Adón, y mientras todos mis hermanos han sufrido enfermedades, yo he pasado la vida sin ellas, pues el Adón conoce el propósito de cada uno. Tened entrañas de Rahem, hijos míos, porque tal como obréis con vuestro prójimo, así actuará el Adón con vosotros. Por ello, los hijos de mis hermanos se enfermaban y morían a causa de Yahusef, ya que no habían tenido Rahem es misericordia, ¿no?, en sus corazones. Mis hijos, por el contrario, se mantuvieron sin enfermedades, como sabéis. Cuando estaba en Canaán, en la costa, me dedicaba a pescar para mi padre Jacob. Muchos se ahogaron en el mar, pero yo no sufrí daño alguno. En el Perec 6, vemos aquí al pescador, ¿no?, porque pues acabamos de ver que él pescaba, y en este Perec pues habla también de esto, y dice: fui yo el primero que construyó un bote para navegar en el mar, porque el Adón me dio inteligencia y sabiduría para ello. Puse un madero en la popa e hice una vela en un tronco recto en medio del bote, o sea, hizo una tau, aleluya. En medio del bote, navegando en él por la costa, me dedicaba a pescar para la casa de mi padre, hasta que llegamos a Mitzrayim. Lleno de conmiseración, hacía partícipes de mi pesca a todos los forasteros o a todos los extranjeros. Si encontraba alguno, o un enfermo o anciano, cocía los peces, los preparaba bien y le daba a cada uno según su necesidad, reuniéndolos y compartiendo sus preocupaciones. Por esta razón el Adón me otorgaba una pesca abundante, pues el que comparte con el prójimo recibe muchísimo más del Adón. Fui pescador durante 5 años, haciendo partícipe de lo mío a todo ser humano y subviniendo a todas las necesidades de la casa de mi padre. Durante el verano pescaba y en el invierno guardaba los rebaños con mis hermanos. Aquí tenemos en Bereshit 49:13 que dice: Zebulón, esta es la bendición, digamos, que le dio Jacob al final de sus días. Dice: Zebulún habitará en la costa del mar, con barcos anclados a lo largo de su costa y su frontera en Sidón. También tenemos pues
que como Zebulón era el hijo número 6 de Lea, ¿no? Que es lo que hemos visto. Entonces tenemos aquí la letra Baf, pues que simboliza los clavos, ¿no? Los clavos, y bueno, también simboliza una estaca, una decisión, o sea, tomar una decisión difícil que también Zebulún tuvo que ponerse al lado de Yahusef. Y también pues es el hombre caído, ¿no? El hombre caído pues por la transgresión en contra del ungido. En el Perec 7 vemos aquí a Zebulún ayudando, ¿no? a alguien, y dice: ahora os voy a contar lo que hice. Vi a un hombre sufriendo por su desnudez en invierno. Apiadado de él, sustraje un manto de mi casa y se lo di ocultamente al que padecía frío. Hijos míos, de lo que el Adón os proporcione, apiadaos de todos, usando rajem sin distinción, y socorred la necesidad de todo ser humano con bondad de corazón. Y si en cualquier momento no podéis dar a quien lo necesita, compadeceos de él con entrañas de misericordia. Si mi mano no encontraba en algún momento qué dar al necesitado, le acompañaba durante 7 estadios llorando con él, y mis entrañas se volvían hacia él compasivamente. Ají Mahayot doy toda rabá a aquellos que de alguna u otra manera contribuyen a seguir llevando esta luz, estos vídeos, a otros que no tienen y a otros que lo necesitan, porque estos vídeos nos hacen reflexionar y nos hacen acercarnos al Abba, y el Padre recompensa, como lo acabamos de leer y como lo sabemos, lo dice en el Tanaj, en muchos pasukim o pesukim, dice que Él no se queda con nada y que Él multiplica al 30, al 60 y al 100 por 1. En el Perec 8 dice, vemos también a Yahusef, aquí con Zebulún, que está reconociéndolo, ¿no? Después de muchos años, y vemos algunos llorando incluso, ¿no? Entonces algunos felices, otros extrañados, porque pues es lo que pasó en Misraim. Dice: hijos míos, tened compasión con todo ser humano en Rajem, para que el Adón, movido también a compasión, se apiade de vosotros, porque en los últimos días el Adón enviará su piedad sobre la tierra y habitará donde encuentre entrañas de Rajem. En tanto el ser humano tenga compasión de su prójimo, así la tendrá el Adón. Pues cuando bajamos a Mitzrayim, Yahusef no nos hizo daño alguno, sino que sintió compasión al verme. Acordándoos de su comportamiento, no seáis resentidos, hijos míos, sino amaos unos a otros y no andéis examinando la maldad de vuestro hermano. Eso rompe la unidad y desbarata todo sentimiento de familia. Intranquiliza el alma y aniquila la existencia, pues el resentido no alberga en sí entrañas de Rajem. En el Perec 9 dice, vemos también aquí al becerro, ¿no?, de oro, porque habla de la idolatría. Dice: considerad las aguas cuando marchan por un mismo cauce, arrastran piedras, leños, tierra y arena. Pero si se divide en múltiples flujos, la tierra absorbe y no pasa nada. Si os separáis, os ocurrirá lo mismo. No os dividáis en 2 cabezas, porque todo lo que hizo el Adón tiene una sola cabeza. Él nos dio 2 hombros, 2 manos, 2 pies, pero todos los miembros obedecen a una sola cabeza. Otra cosa muy importante quiero que entiendan, Ají Mahayot, que generalmente las mujeres son más inteligentes o más astutas que los hombres, generalmente, ¿no? Pero eso no significa que ellas puedan gobernar, deban gobernar. No es que esto, por favor, no me lo tomen, porque hoy en estos tiempos existen unas terminologías que son más diabólicas que otra cosa, del machismo, del embrismo, del feminismo. Pero cuando usted está en una empresa, su jefe, o quien sea, en una empresa, en un equipo de algún tipo de deporte, en un equipo de apoyo, etcétera, en una asociación, en lo que sea, pues hay una cabeza, y posiblemente no siempre, posiblemente no siempre esa cabeza es el más inteligente. A veces hay un pastor, por ejemplo un roe, y tras de él hay otro que es mucho más capaz y mucho más inteligente. Pero el roe, la cabeza, es el pastor, es el roe, no es el otro, no es el diácono, lo que sea, el sakenim, el saken, el anciano, sino que es la cabeza. Entonces, en una empresa,
el jefe puede ser pues menos listo, menos inteligente, menos preparado, etcétera, lo que ustedes quieran ver, que usted o que otros, pero él es la cabeza. Entonces, si usted transgrede la posición, la autoridad de la cabeza en una empresa, lo van a despedir, aunque usted sea muy inteligente, y usted se va a quedar sin trabajo y sin llevar recursos a su casa, pues por ser tan inteligente, ¿no? Entonces, uno tiene que esperar el momento en que la vida, el padre, etcétera, lo exalten y se convierte en cabeza. Ahora, ser cabeza a veces es más difícil de lo que uno piensa. Y a veces la gente que ha sido cuerpo, entre comillas, y después ha sido cabeza, después dice mejor sería seguir siendo miembro, porque ganaba un poquito menos, pero era un poco menos de sacrificio y menos de responsabilidad. Entonces hay que respetar las posiciones, porque el padre, cuando puso esas posiciones, no fue por inteligencia, por capacidad, sino que es porque cuando él dice algo, así debe ser. Y si uno no quiere respetar eso, está entrando en aquel mismo Ruach de Heilel, ¿no? de Lucero, cuando él quiso ser como el Eterno. Entonces, quizás él parecía más inteligente, de acuerdo a la humildad del Padre, pero ya les digo, o sea, no es por capacidad. Hombre, algunas veces sí, pero si usted eligió una cabeza, pues tiene que sujetarse a esa cabeza. Ahora, recuerde una cosa, para inmovilizar a alguien hay que inmovilizarle el cuello, y la esposa y los hijos son el cuello hacia abajo, y el cuello es el que permite que la cabeza se mueva. Entonces, a veces parece que la cabeza es sumamente importante, que lo es, pero sin el cuello no hace nada, y sin los otros miembros tampoco una cabeza no puede hacer nada. Así que cada uno en su propia posición. Dice: he leído en las escrituras de mis padres que en los últimos días os apartaréis del Adón. Habrán divisiones en Israel, seguiréis a dos reyes diferentes, cometeréis toda clase de abominaciones y adoraréis toda suerte de ídolos. Vuestros enemigos os esclavizarán y viviréis entre los gentiles con toda clase de enfermedades, tribulaciones y dolores del alma. Pero después os acordaréis del Adón, os arrepentiréis y él os volverá a vuestra tierra, porque es misericordioso y lleno de piedad. No tiene en cuenta la maldad de los humanos, ya que son carne, y el ruaj del error los engaña en todas sus acciones. Después el Adón en persona se levantará sobre vosotros como la luz de la Sedká, que lleva en sus alas, Sedká es justicia, que lleva en sus alas curación y misericordia. Él rescatará a los hijos de los hombres de la cautividad de Belial, y todos los ruaquim del error serán hollados por sus pies. Hará tornar a todos los pueblos al celo por su causa, y veréis a Elohim en figura de hombre en el Beit HaMikdash, que escogerá el Adón. Yagrushalayim es su nombre. Volveréis a irritarlo con vuestras malvadas acciones y seréis rechazados hasta el momento de la consumación. En el Perek 10, que por cierto tenemos también la letra Yod, porque Zebulún, aun cuando era el sexto hijo de Lea, era el 10º hijo de Jacob. Así que aquí tenemos la letra Yod, que es una mano extendida, un retoño, un vástago, los 10 mandamientos, las 10 tribus, la Rahem, que bueno, ya sabemos que es la Hei, pero esto es el doble, ¿no? Entonces, y pues que todas las palabras, o las 3 palabras más importantes, que es el tetragrama, ¿no? Y pues también Yahshua. Y en el caso de Israel también empiezan con la letra Yod. Ahora, hijos míos, recuerden, en el Perek 10. Ahora, hijos míos, no os entristezcáis por mi muerte, ni quedéis postrados con mi marcha, pues resurgiré entre vosotros como un guía en medio de vuestros hijos. Me alegraré entre los de mi tribu, entre cuantos guardaron la Torá del Adón y los preceptos de Zebulún su padre. Pero sobre los impíos hará caer Elohim un fuego eterno y los hará perecer para siempre. Ahora corro hacia mi descanso, o sea, mi Shabbat, como mis padres. Temed al Adón vuestro Elohim con toda energía durante los días de vuestra vida. Tras haber pronunciado estas palabras, se durmió con un sueño dulce, y sus hijos lo depositaron en un féretro. Luego, subiéndole a Hebrón, lo enterraron con sus padres. Entonces,
pues ya sabemos, Ají Mahayot del número 10 es muy muy importante. Y antes de, pues vamos a concluir ya, ¿no?, este tema. Y es importante prestar atención a la vida de este patriarca, ya que hay muchas conexiones importantes en su vida. De esta manera, pues debemos de saber que es importante y necesario alistar los sentidos a las conclusiones acerca de lo que anteriormente hemos leído y las conclusiones que en este momento pues voy a dar, ¿no? Zebulún fue propicio para el Ruach, debido a su compasión hacia el prójimo y hacia su padre. Ya el Ruach HaKodesh es lo que le llaman Espíritu Santo. Este patriarca, el pescador, representa a la Buaf, el sexto hijo de Lea, que son los clavos que unieron la Aleph en la Tauf, y también la Yod, el décimo hijo de Jacob, que es el doble de la Hei. Ya la Hei es el 5, que es el doble, que es 5 por 2, 2 es Beit, 5 por 2 es 10. La Hei está 2 veces en el tetragrama Kadosh, al igual que la Yod y la Wab se encuentran una vez. Entonces Zebulón, en él se mira, ¿no?, el tetragrama, porque él fue el décimo hijo, y la Yod está en el tetragrama, la Wab también, y la Hei porque él fue compasivo, ¿no? Aquí tenemos el tetragrama Kadosh y vamos a seguir viendo más conclusiones. En Bereshit 1.1 la letra Buaf está en la posición Tauf, o sea, la posición 22. Lo tenemos aquí. Ya aquí, si quisiéramos nosotros contarlo, lo he puesto de la menorá porque también tiene que ver con la letra Sayin. Entonces, si nosotros quisiéramos contarlo, pues podríamos hacerlo así, para que entendamos un poco mejor. Otra vez esto, estoy seguro que lo hemos visto en otros vídeos, pero pues para repasar y para seguir adquiriendo Jokma, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros que hay 7 palabras, ¿no? Bereshit, Bara, Elohim, Aleph Tav, Hashamaim, Ve'et, Haaretz. Entonces tenemos 7 palabras, que es la letra Sayin, ya la vamos a ver. Pero aquí nosotros tenemos que la Wav está en la posición Tau, ya está aquí. Esta es la posición 22, esta que está aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Entonces aquí tenemos la Wav en la posición Tau. Ya, porque recuerden que la Wav es los clavos y la Tau es la cruz. Entonces está uniendo Hashamaim y Haaretz. Ya, Hashamaim es los cielos y Haaretz es la tierra. Entonces esta ahí es esta Wav, ya, unida a Aleph Tav. Aleph es el padre, Tav es el hijo, que son lo mismo. Y Yeshua HaMashiach dijo: yo soy el Aleph y la Tav, ya. Entonces aquí dice que Aleph Tav creó Hashamaim y Haaretz. Entonces es muy importante porque pues aquí tenemos la letra Buaf en esta posición, ya. Vamos a seguir. Entonces tenemos también, recordemos que la Buaf coronada por la Yod forman la Sayin, ya. Entonces aquí tenemos nosotros en esta pues también que la Sayin es una letra que representa el séptimo, ¿no?, que representa todo esto, el preparar la tierra. Recuerden que Zebulún preparaba la tierra, ¿no?, para también llevarle fruto a su padre. Entonces aquí tenemos nosotros una Vav. A ver, vamos a cambiar el color para que se vea mejor. Vamos a ver, vamos a poner aquí amarillo, igual se ve mejor. Entonces aquí tenemos la Vav y aquí tenemos una Yod coronando la Wav, y esto forma la Sayin. Ahora aquí tenemos una Wav que es el 6 y la Yod que es el 10. Aleluya, Zebulón. Entonces, pues la Sayin representa todo esto, ¿no? Así que ahí tenemos esta conclusión también. Y la Wav es sacrificio y la Yod es dar. Entonces,
es entregarse en sacrificio. También la misma Wav está en la sexta palabra unida a la Aleph y a la Tauf. Entonces aquí tenemos nosotros la Vav, la Aleph y la Tauf, lo que les decía. Ve'et, dice aquí, Ve'et, ¿ya? Ve'et, que es Wav Aleph Tauf, ya, que es la que clavó a Yeshua HaMashiach en la Tauf, a la Aleph. Aleluya. Ahora, todo esto refleja el amor del ungido Yahusef y el amor al ungido también. Recuerden que Yahusef es tipología de Yahshua, nuestro Adón amado. También este hijo de nuestro padre Jacob es el agricultor que siembra y comparte la cosecha con su padre. Zebulún es aquel que supo usufructuar la tierra y el mar, honrando a su padre. Recordemos que Hashamaim significa el agua de allá arriba y lo han traducido como cielos. Entonces él pues supo usufructuar el mar o el Shamaim, aleluya, y la tierra, Haaretz. Es inminente pensar en el sentimiento de culpabilidad y compasión que sentía este hombre al ver el sufrimiento del padre en todos aquellos días, que después fueron meses y luego años, por aquel hijo perdido, su amado Yahusef. Zebulón comprendía el desgarramiento interno en el corazón del padre por aquella gran injusticia. Injusticia en hebreo se dice Evel, cometida por él y sus hermanos. Trataba a este patriarca de compensar por medio del duro trabajo y los frutos de ese esfuerzo el gran daño que había causado al corazón de aquel viejo que con tanta jokmá y ahavá, jokmá es sabiduría y ahavá es amor, los había instruido, aconsejado y cuidado. Al pensar en Yahusef como un pobre esclavo debido a la perversa iniciativa y conspiración de todos ellos, se arrepentía tanto de semejante acto perverso que se dedicó él mismo a una esclavitud hacia el prójimo, principalmente para sus padres. Al final, en su testamento, él habla de no recordar ningún pecado excepto el de pensamiento, y es que el padre en su sabiduría, pongan mucha atención a esto, a Jim Hayot, el padre en su sabiduría, en el castigo que nos dio, de 6 días trabajarás, y el séptimo, que es la Sayin, descansarás, extendió su mano, su yod de Rajem, que es la Hei, para que seamos librados del pecado que la mayoría de veces viene por la falta de ocupación en trabajos duros. Recuerden, hay un dicho, ¿no?, que dice que la mente ociosa es taller del enemigo, es taller del diablo, que la lo reprenda. Tenemos que estar ocupados, y pues, por estar tan ocupado, no pecaba. Entonces, hay algunos, Ajim Hayot, que tenemos que corregirnos en muchos aspectos. Algunos hacen, pues, negocios turbios, aunque trabajan mucho, pero hacen negocios turbios contra el gobierno, porque, pues, presentan declaraciones de rentas a veces falseadas, de IVA, etcétera, ¿no? Los tax que dicen en Estados Unidos. Otros le pagan menos a los empleados, los explotan y no les ofrecen mejores garantías, no les aumentan aunque les dan muchas ganancias. Recuerden que los negocios tienen que verse como una asociación, ya, como ser socios, como ser, ya no es esto de esclavo y amo, ¿no?, sino que es de ser socios, porque si nos hacen ganar, tenemos que hacer ganar a otros para que el negocio continúe. Ajim Hayot, nosotros pues tenemos que ser como Zebulón, ¿no?, compasivos y ayudar a otros. Abba, te damos Todar Abba, porque una vez más hemos podido llevar luz a miles de personas en todo el mundo, en muchos países, en toda América Latina, en Europa, en África, en Asia. Se reportan desde Bulgaria, desde Alemania, Padre. Bendícelos desde Italia, desde Londres, desde México, Estados Unidos, toda América Latina, desde todos los países que se reportan, desde Australia incluso. Bendice, 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 Padre, bendice sobre todo aquellos que contribuyen con alguna donación voluntaria con este ministerio. Te pido especialmente por ellos, para que en este momento, Padre, tú pongas tu mano en su pecho y sientan el calor de tu respaldo, y pongas la otra mano en su espalda
y ellos puedan sentir ese calor de tu respaldo en todo lo que ellos emprendan por el simple hecho de haber sembrado en un ministerio, Padre, que tú has establecido para tu Kabod, para tu Jalel, para tu Tejilá solamente, porque solo tú eres el único que merece todo reconocimiento por todas las cosas que se hagan en él. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sean estos ajim y estas ajayot valientes que han decidido llevar la luz a otros. Abba, bendice a todos los que escuchan este vídeo. Te pido, Padre, que obres en el estómago de aquellos que están enfermos, que los sanes ahora. Te pido por también aquellos que tienen problemas en los ojos, que los sanes, Padre. Por tu amor, por tu compasión, por tu rajem. Reprendo ahora todo espíritu contrario al Ruach HaKodesh. Ato todo espíritu de enfermedad en el nombre de Yeshua HaMashiach y por su sangre poderosa derramada en una taub para nuestra salvación, para nuestra liberación. Sana esos pies hinchados. Sana esos oídos adoloridos. Sana esa cabeza, Padre, que tiene jaquecas fuertes. La declaro sana por el poder de la sangre. Baruch Hashem, aleluya. Te pido, Abba, que incrementen la emuná de mis ajim y de mis ajayot para que puedan recibir la sanidad que tú tienes desde hace mucho tiempo en tus manos, y desde hace mucho tiempo llegas, los visitas y les preguntas, ¿quieres ser sano? Y ellos dicen que no saben, y dicen que quizás sí, que quizás no. Pero ahora, Padre, pon emuná en ellos para que digan, soy sano por medio del sacrificio de Yeshua HaMashiach en la Taub. Baruch Hashem. Abba, toda Rabá también por aquellos que están tristes porque han perdido seres queridos. Reconfórtalos, fortalécelos. Por aquellos que están sin trabajo y sin poder aportar a su familia, reconfórtalos. Toca sus manos y bendícelas, porque tú eres misericordioso y lleno de amor y compasión. Bendice, Padre, bendice a todos. Demuestra, Padre, como siempre lo has hecho, que tú eres un Elohim fuerte y poderoso y proveedor, y que no te quedas con nada. Bendito sea tu nombre. Sabemos que vienes pronto, muy pronto. Y si tú dijiste que vienes pronto, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Baruch Hashem. Mahayot, Ahim Mahayot, lucha y mantente firme. Lee la Torah, lee el Tanaj, lee los otros escritos, apréndete las letras del alefato hebreo. Escríbenos a nuestro correo que está aquí moviéndose, kehilakadosh@gmail.com. Queremos saber acerca de cómo este ministerio ha bendecido tu vida. Toda Rabá por hacerlo. Extiende tus manos de compasión hacia los pobres de tu familia primeramente.
Extiende tus manos de compasión hacia aquellos que no conocen del Adón. Extiende tus manos de compasión hacia todos los que con corazón humilde te piden. Apártate, Ajim Hayot, apártate de toda idolatría del mundo. Este es un tiempo en el que hay muchos ídolos en la televisión, en la radio, en todas partes. Apártate de la idolatría, porque las consecuencias serán muy fuertes. Ama a tus hermanos, perdónalos si te han ofendido, acércate a ellos. Así como el Padre tuvo Rahem, tuvo Gesed, tuvo compasión, misericordia y gracia por ti, tú también tenla por aquellos que te aman y que amas, que son de tu sangre. Si no los amas, perdónalos y ámalos. Ten Rahem y compasión de aquellos desconocidos. Extiéndeles tu mano, extiéndeles tu manto de ayuda. No tienes que dar más de lo que posees. Puedes ayudar con poco o con mucho, dependiendo de lo que tengas. Pero ayuda, respalda. Cuando tengas decisiones difíciles, pide al Padre que te ayude a tomarlas. Cuando tengas decisiones difíciles, ponte de rodillas, pon tu frente en el piso y ponte a hacer tefilot, oraciones, para que el Padre pueda dirigirte y ministrarte a través de su Ruach HaKodesh y tus decisiones puedan ser más firmes y mejor encaminadas. Trabaja duro, lucha, mantente firme. Ayuda a llevar a otros al Malhut HaShamayim. Identifícate con aquellos que sufren con cualquier necesidad. Ayúdales, abrázalos. Si no puedes darles nada, dales palabras de aliento, abrázalos, haz oración por ellos. Ayuda a tus padres. Cuando mires injusticias, ayuda a combatirlas. Denúncialas ante el Padre y, si es posible, ante las autoridades pertinentes, y no transgredas las leyes civiles y morales. Cuida tu descendencia, cuida a tus hijos, instrúyelos, busca la manera en cómo ellos te pueden escuchar. Cuida a aquel que está desvalido, protégelo, ayúdale, ofrécele tu mano. Te damos una vez más, Abba, toda Kabod, Halel y Tehilá, a ti que eres el único que la merece. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, y queremos ser tenidos y tomados por dignos para escapar de todas las cosas que vienen a este mundo. Bendito seas tú, hombre. Bendita seas tú, mujer. Bendito seas tú, joven. Bendito, bendito, bendito seas tú, niño, por siempre y para siempre. Benditos sean ustedes por siempre y para siempre, todos y todas.
Amén.